¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de física. En este caso vamos a observar el tema sobre la física moderna, la cual corresponde a los estudios más recientes relacionados con la física. Lo que hemos visto hasta ahora es la física clásica, la que ya se ha venido manejando desde hace muchos años atrás. Vamos a ver en concreto un subtema sobre la radiación térmica del cuerpo negro. Antes que nada, vamos a hacer un repaso, un recordatorio de lo que ya era la radiación. Habíamos visto en lo que era el tema de termodinámica, que era la radiación y cómo se propaga el calor por medio de radiación. Nos dice en general que la radiación es la energía que se libera en forma de partículas u ondas electromagnéticas. Las fuentes comunes de radiación incluyen el gas radón, los rayos cósmicos del espacio exterior, como por ejemplo los rayos de luz del sol, las radiografías médicas y la energía que emite un radioisótopo. La radiación puede dañar las células, se utiliza para diagnosticar y tratar algunos tipos de cáncer específico. La radiación es energía, proviene de átomos inestables sometidos a la desintegración radioactiva o puede ser producida por máquinas, como es el caso las máquinas de electrocardiogramas que sirven para estudiar las enfermedades cardíacas o también las resonancias magnéticas. La radiación se desplaza desde su fuente en forma de ondas de energía o partículas energizadas. Hay diferentes formas de radiación con propiedades y efectos distintos. Es decir, hay radiaciones que en sí no son muy peligrosas y hay otras radiaciones que sí lo son. La más común, la que estamos habitualmente a ver o precisamente a sentir, ya que no se puede ver, es la radiación del sol, la cual se clasifica en rayos ultravioleta. Aquí podemos observar cómo los rayos del sol ingresan hacia la Tierra. Precisamente nos dice que esta radiación lo que hace es destruir las células. En el caso de los rayos ultravioleta, lo que hace es destruir las células de pigmentación de melanina de nuestra piel. Y así es como se produce el cáncer de piel, muy peligroso más que nada en nuestra región, ya que nos encontramos justamente en el centro del planeta, por lo tanto nos llega directamente la luz del sol. Pero no es la única forma de radiación, hay muchas otras formas de radiación. Por ejemplo, la radiación que produce el celular al momento de recibir, emitir llamadas o al momento de utilizar el internet. Aunque esta radiación se ha comprobado que no es peligrosa para nosotros, igualmente es un tipo de radiación. Y una exposición a radiaciones aún más altas, como por ejemplo las radiaciones atómicas, lógicamente, ya sería peligrosa para nuestra salud. Entonces, aquí podemos observar algunos ejemplos de lo que es la radiación. Se puede distribuir la radiación en forma de ondas, como es el caso del calor. Justamente el calor del sol también es una radiación, ya que podemos sentir la onda de calor del sol cuando llega a nuestro planeta. Eso también es una forma de radiación. Vamos a ver las propiedades de las superficies de un cuerpo en general, cualquier superficie en general. Sobre las superficies de un cuerpo incide constantemente energía radiante, tanto desde el interior como desde el exterior. Lo que incide desde el exterior procede de los objetos que rodean al cuerpo. Cuando la energía radiante incide sobre la superficie, una parte se refleja y la otra parte es transmitida. Entonces nos dice este concepto que todos los cuerpos, todos los objetos reciben algún tipo de radiación constante, algún tipo de energía constante. Y ese tipo de energía puede ser absorbida o puede ser reflejada dependiendo del objeto, dependiendo de cómo esté constituida la estructura del objeto. Aquí podemos ver unas gráficas en las cuales esta línea negra viene a ser la superficie. Puede ser cualquier tipo de superficie. Aquí nos marca cuál es el exterior, lo que está fuera de la superficie, y el interior, lo que se encuentra dentro de la superficie. Nos muestra aquí en una columna gris lo que incide, es decir, cuando incide un tipo de energía, vamos a suponer en este caso calor, ¿verdad? Vamos a trabajar con el calor del sol. Supongamos que es un objeto que está expuesto al sol. Cuando este objeto, esta superficie está expuesta al sol, hay superficies que reciben una gran cantidad de energía del sol, es decir, gran cantidad de calor del sol, pero pueden reflejar también una cantidad considerable de radiación y debido a eso absorben
poca calor del sol al estar expuestas. Igualmente puede suceder lo contrario, es decir, esa misma superficie puede emitir una gran cantidad de radiación, de calor, en este caso, pero esa misma superficie la refleja, lo que hace que emita una poca cantidad de calor. Un ejemplo de este material, vamos a suponer, por ejemplo, es el cristal. El cristal es un tipo de superficie el cual, si al recibir una cantidad directa de luz del sol, la mayoría de esa cantidad de luz se refleja, ¿verdad? Mientras que una poca cantidad es la que pasa la luz del sol. Por esa razón es que no se siente mucho calor al momento de cerrar una ventana, no se siente mucho el calor. Y por el contrario, en cambio, cuando en un cristal, por ejemplo, está saliendo un tipo de energía calórica, esa energía también se refleja y poca energía calórica es la que sale. Y, por ejemplo, en el vidrio de los hornos, de los que usan las cocinas. Estos vidrios están hechos de cristal, pero como está hecho de cristal, ese calor que está dentro del horno, al momento de intentar salir por la superficie de cristal, esa superficie de cristal refleja el calor del horno y es poca la cantidad de calor que sale al exterior. Por esa razón, al tocar una cristal de un horno, podemos sentir que está caliente, pero no lo suficiente como para que sea intolerable, es decir, para que no pueda ser tocado. Lo contrario, en cambio, también hay materiales que reciben una gran radiación de sol, digamos que un objeto o una superficie que recibe una gran cantidad de luz solar, pero debido a su estructura, este objeto no puede reflejar toda esa luz que recibe, y debido a que no la puede reflejar, aquí marcado con rojo, como no la puede reflejar la mayoría de esa luz solar, entonces absorbe una gran cantidad de la luz y lógicamente una gran cantidad de calor. Y lo mismo sucede lo contrario. Ese mismo objeto, al emitir calor, esa misma superficie, al emitir calor, no puede reflejar la mayoría de ese calor, y por esa razón todo ese calor o energía contenida en su interior puede también deshacerse rápidamente. Un objeto típico de esto es, por ejemplo, el concreto. Si ustedes pueden darse cuenta, el concreto al momento de hacer sol es un material que se calienta muy fácilmente. Tal vez han tocado el concreto o el asfalto cuando está en día soleado, pueden notar que está muy caliente. Eso es porque el concreto no refleja muy bien la luz del sol, por esa razón absorbe una gran cantidad de calor y radiación del sol, por esa razón permanece tan caliente. Sin embargo, una vez que ya no está el sol, una vez que ya baja la temperatura, igualmente el calor contenido en la tierra o en el interior del concreto, al momento de salir de su interior, de su estructura, como no puede reflejar la mayor cantidad de radiación de calor, pues lógicamente entonces la mayoría también sale, es decir, se expulsa. Entonces, así como se calienta tan rápido, también se enfría igual de rápido, también expulsa energía igual de rápido. Bien, estos son solamente unos ejemplos de materiales con estas características. Hay muchos materiales. Los metales pulidos, por ejemplo, los metales que son pulidos, funcionan similar a lo que es el cristal, o también otros tipos de materiales, como por ejemplo la madera, funciona exactamente igual que el asfalto. No pueden reflejar una gran cantidad de luz del sol, por ejemplo, por esa razón absorben gran cantidad de calor, pero asimismo pueden enfriarse rápidamente. Esto es con las superficies en general. Ya vimos las superficies anteriores, vamos a ver ahora un tipo de superficies diferentes. En este caso, la radiación térmica de cuerpo negro. La superficie de un cuerpo negro es un caso límite en el que toda la energía incidente desde el exterior es absorbida y toda la energía incidente desde el interior es emitida. Es decir, una superficie hipotética que sea totalmente negra, totalmente oscura, que no refleje absolutamente nada de la luz ni de la radiación, pues esta permitirá que toda la radiación o todo el calor pase por su estructura, pase sobre su superficie sin reflejar absolutamente nada. O lo contrario, un tipo de radiación o de calor que sea expulsado desde esta superficie, igualmente pasará completamente sin que nada de esta se vea reflejada. No existe en la naturaleza ningún cuerpo negro, incluso el negro del humo refleja el 1% de la luz.
de la energía incidente, y con el 1% ya no forma parte entonces de la radiación térmica de cuerpo negro. Sin embargo, el Vantablack es un material creado de forma experimental y absorbe el 99.9% de la luz. Aquí podemos observar dos figuras en las cuales una de ellas está pintada con este material Vantablack, está cubierta de Vantablack. Como pueden observar, es tan oscuro este material que ni siquiera se puede observar los rasgos de la cara, los rasgos de esta escultura. A eso se refiere la radiación térmica de cuerpo negro, que si existe un material tan negro, tan oscuro, que no refleje en sí la luz del sol ni ningún tipo de radiación, pues este permitirá entonces que el total de la luz o el total de la radiación pase por su estructura o al revés salga de su estructura. Sin embargo, en un cuerpo negro se puede sustituir con gran proximidad, es decir, parecido, por una cavidad con una pequeña abertura. Lo que vimos hace rato sobre el ejemplo del Vantablack es un ejemplo reciente, ya que cuando se formuló la física moderna no existía un cuerpo totalmente negro con el cual se pueda tomar como ejemplo. La energía radiante incidente a través de la abertura es absorbida por las paredes en múltiples reflexiones y solamente una mínima porción escapa o se refleja a través de la abertura. Podemos, por tanto, decir que toda la energía incidente es absorbida. Entonces, como en aquel tiempo no existía un material lo suficientemente oscuro, entonces se pudo determinar que si existiera una caja, pongamos una caja hipotética, y si esta caja tuviera una pequeña abertura, pues por esa abertura puede ingresar la luz y solamente ese único haz de luz es el que puede observarse. Y en ese caso, al existir una única entrada de luz, por ejemplo, o energía, pues el total de esa energía sería tomada o absorbida. Por ejemplo, es como cuando en su casa, cuando tiene su cuarto o su habitación cerrada y resulta que por un pequeño agujero ingresa la luz del sol. Ese es un ejemplo de lo que nos está explicando en este caso. Hay objetos que sí utilizan este principio, como por ejemplo las cámaras, especialmente las cámaras antiguas. Las cámaras antiguas abrían el lente durante una fracción de segundo para poder captar la luz y de esta forma tomar las partículas de luz y sacar la película, sacar la foto, lo que se esté tomando en ese caso. Ese es un principio fundamental, que es el mismo ejemplo de antes. Si es que existe una pequeña abertura por donde puede ingresar la luz, pues el total de la luz es absorbida por esa pequeña abertura. Como en el caso de las cámaras, el total de la luz es absorbida por esa pequeña abertura y de esa forma es que se puede obtener la imagen de la foto o de la película. Históricamente, el nacimiento de la mecánica cuántica o también la mecánica moderna, que forma parte de la física moderna, se sitúa en el momento en el que Max Planck explica el mecanismo que hace que los átomos radiantes produzcan la distribución de energía absorbida. Max Planck sugirió en 1900 que la radiación dentro de la cavidad está en equilibrio con los átomos de las paredes que se comportan como osciladores armónicos de frecuencias según dada la F, es decir, la fuerza de la frecuencia. Entonces nos dice que la cantidad de energía que ingresa por la pequeña abertura de la pared o de la caja en este caso es totalmente igual al momento que rebota en sus lados, en sus paredes. Segundo, cada oscilador puede absorber o emitir energía de la radiación en una cantidad proporcional a la frecuencia. Cuando un oscilador absorbe o emite radiación electromagnética, su energía aumenta o disminuye en una cantidad determinada. En este caso, los osciladores vienen a ser las paredes de la caja que están produciendo que la luz rebote en sus paredes. En el caso de la cámara sucede exactamente lo mismo. Serían en cambio los espejos o las lentes que están produciendo que la luz se refleje. Esos serían los osciladores. Y de esta forma es en la cual empezó el estudio de la física moderna, porque en aquel entonces no existía la terminología, no existía el conocimiento necesario para poder explicar este tipo de principio. La física moderna trata principalmente lo que es los estudios de la física cuántica, lo cual vamos a tratar un poco durante el transcurso de este periodo lectivo.